A mis espaldas está la estatua de Salvador Allende, que a estas alturas ya sentía como poco a poco iba perdiendo su avasalladora popularidad en el país. Las fuerzas políticas se estaban polarizando cada vez más y, como siempre en la historia, un evento inesperado daría un giro para el que nadie estaba preparado. Porque tiene destruido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Un día antes de la partida de Castro, cientos de mujeres salían a las calles a protestar contra el gobierno en lo que se llamó la Marcha de las Cacerolas Vacías. Eran principalmente simpatizantes de derecha, quejándose por los inicios de escasez alimentaria que se vivían en el país. El día de la marcha salieron protegidas por el grupo guerrillero terrorista Patria y Libertad, junto a quienes enfrentaron la respuesta implacable de las autoridades. Mujeres caían asfixiadas por las bombas lacrimógenas y recibían múltiples lesiones ocasionadas tanto por carabineros como por grupos de extrema izquierda infiltrados, quienes habían organizado una contramanifestación a espaldas del gobierno y aprovechaban el caos para realizar actos vandálicos, como lanzar a las mujeres papas con navajas para afeitar dentro. Entre las más de 99 mujeres heridas, se recuerda con especial impacto a Marta Ortiz Maldonado, quien terminó con secuelas irreversibles en el lenguaje debido a los múltiples golpes sufridos en su cráneo. Dos amigas mías y yo salimos a intercambio en las marchas. Era insólito que personas acomodadas de derecha fueran víctimas de la brutalidad policial, y la indignación escaló tanto que por primera vez en la historia el gobierno y las clases trabajadoras empezaron a sentir temor ante la formación de un poder popular anti-allendista en las calles. Las mujeres agredidas en la marcha de las cacerolas vacías habían servido de mártires para profundizar todavía más la división del país. En un clima así de agitado y justo cuando se necesitaba más la unidad en la izquierda, el gobierno se encontraba en una severa lucha interna. Parecía tan cercana la posibilidad de un enfrentamiento callejero entre civiles que los grupos de izquierda más radical presionaban a Allende para realizar un golpe de Estado. En caso contrario, la derecha liderada por el Partido Nacional podría adelantarse y eso sería el fin. Pero Allende opinaba lo contrario y creía que todavía existía una salida política al conflicto. Hasta ese momento el Estado ya había tomado el control de los bancos, gran parte de la agricultura, la minería, y lo único que todavía seguía ofreciendo resistencia eran las industrias. Los dueños de distintas empresas se negaron a aceptar las expropiaciones y perder sus fuentes de trabajo, así que realizaron todo tipo de maniobras para evitarlo, desde interponer demandas contra el gobierno, acusándolo de actuar en la ilegalidad, hasta defender físicamente sus propiedades con armas si era necesario. Salvador, dándose cuenta que la única forma de arrebatar así la propiedad privada era infringiendo la Constitución y por lo tanto rompiendo el pacto que firmó al inicio de su mandato con la democracia cristiana, decidió optar por un camino mucho más oscuro, abierto 40 años antes. En 1932, durante una terrible crisis de desempleo, un grupo de militares socialistas dirigidos por Marmaduke Grove realizaron un golpe de Estado en favor de las clases trabajadoras y durante 12 días el país pasó a llamarse la República Socialista de Chile. Aunque la revolución fue sofocada y todo volvió a la normalidad, se promulgaron algunas leyes que, a pesar de jamás utilizarse, quedaron ahí como un vacío legal que el gobierno de la Unidad Popular utilizó a su favor. Una de ellas le permitía al Estado expropiar cualquier empresa siempre y cuando estuviese ocurriendo alguna de las siguientes situaciones: especulación de precios, acaparamiento de productos, interrupción en la producción o baja producción en momentos de escasez. Como podrán darse cuenta, esta ley es tan abierta a la interpretación que sirvió para estatizar una a una empresas clave del país, colocando a interventores designados por el gobierno para dirigir la producción y supuestamente garantizar el abastecimiento correcto para toda la población. Incluso en estas condiciones y teniendo el control de grandes medios de producción, el excesivo gasto realizado hasta entonces había generado un severo problema económico en las arcas del país, y para controlarlo se utilizó una solución que más adelante se convertiría en un serio problema:
A través del Ministerio de Hacienda se tomaba contacto con el Banco Central, quien a su vez daba órdenes a la Casa de Moneda de producir una mayor cantidad de billetes. Estos eran inyectados en la economía y llegaban al bolsillo de los trabajadores, quienes a pesar de la crisis podían consumir cada vez más, al menos durante el inicio del gobierno. ¿El problema? La cantidad de bienes producidos por las empresas no crecía a la velocidad de las demandas sociales y esto causó que el valor del dinero se desplomara con rapidez. Si para 1972 la inflación alcanzaba el umbral del 255%, en días previos al golpe de Estado, esta misma cifra se disparaba sobre el 600%. Ahora sí la crisis se veía con más claridad en las calles. El desabastecimiento causó que se formaran interminables filas afuera de los negocios con personas desesperadas por obtener un saco de harina o productos básicos tan simples como papel higiénico. Era abril de 1972 y se creaban las juntas de abastecimiento y control de precios para intentar combatir la escasez que cada día era más notoria y controlar la distribución de alimentos a través de tarjetas de racionamiento entregadas a los vecinos. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, la muestra. Sí, la tarjeta de racionamiento, yo tengo 14 raciones. Aquí te dan 2 calugas de caldo, así, 4 calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿A usted le alcanza con eso? Sí, nos alcanza. Y si no nos alcanza, lo hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. La gente se inscribía de forma voluntaria organizándose en unidades vecinales y realizaban funciones que iban desde fiscalizar que los comerciantes no subieran los precios más allá de lo permitido, hasta repartir alimentos a las distintas familias, a veces puerta a puerta. La gente recuerda en esta memoria histórica de que, ¡oh, qué tiempo más terrible! Nosotros lo pasamos muy bien. A lo mejor no lo teníamos tan claro, no estábamos muy bien formados ideológicamente, pero teníamos la esperanza de que era un cambio que iba a ser de justicia, de igualdad. Teníamos sueños. Y teníamos sueños, pero no para dormir, sino que para despertar. En ciertos casos, los precios fijados por ley eran inferiores a lo que los comerciantes pagaban por adquirirlos y algunos empezaron a darse cuenta que cada vez que vendían algo, por ejemplo, 1 kilo de arroz, perdían dinero en vez de ganar. Así comenzó el acaparamiento, con algunos dueños de negocios escondiendo productos por miedo a quedarse sin stock y otros para evitar los controles de precios y poder venderlos a un mayor valor en lo que se conoció como mercado negro. Gracias a una denuncia de un vecino, se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. En este punto la ruina de Chile se sentía inminente. Apedreos entre simpatizantes de la DC y la UP eran comunes. Los allanamientos por parte de militares a empresas tomadas eran pan de cada día en un intento por encontrar armamento secreto con el que pudiese estar formándose un ejército revolucionario civil. Allende estaba entre las cuerdas, atacado por distintos bandos, incluyendo a muchos que antes lo apoyaban. Así que intentó una jugada desesperada. Fue a hablar con el ex candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, para pedirle un favor. Tomic dijo que no. Él temía que en un ambiente tan polarizado, mostrarse como un demócrata cristiano aliado al gobierno le haría perder apoyo dentro de su partido, y si eso pasaba, el ala más conservadora y aliada al Partido Nacional tomaría el mando definitivo, llevando las cosas tarde o temprano a un golpe de Estado. La siguiente jugada debía ser rápida, pero certera. La Unidad Popular tenía que seguir avanzando en su intento por refundar el país, y en ese intento haría un movimiento que abrió una puerta que jamás se volvería a cerrar. Todo comenzó cuando 165 sindicatos de camioneros anunciaron un paro de transportistas a nivel nacional. Según ellos, temían que su oficio se volviera estatal y todos quienes tenían un vehículo propio pudiesen terminar desempleados o peor aún.
expropiados. El gobierno, por su parte, comenzó la formación de una empresa de transportes estatal en Aysén, causando el pánico entre todos los camioneros quienes vieron peligrar su trabajo. Los sindicatos alzaron la voz y el presidente León Vilarín, un conservador de derecha financiado por el Partido Nacional y la CIA, anunció un paro en toda la región. El primer dominó de la cadena había caído. Algunos caminos fueron bloqueados por transportistas que impedían ingresar o salir de las ciudades, haciendo rápidamente escasear la comida, productos básicos y dejando a la gente ya desesperada en un agujero todavía más profundo. Otros sindicatos en ciudades alejadas empezaron a sumarse al paro y, temiendo correr la misma suerte, buscaron dar un golpe de gracia que obligara al gobierno a dar marcha atrás en sus políticas. Apoyados por el expresidente Eduardo Frei, presentaron un documento conocido como el Pliego de Chile, que contenía peticiones para poder solucionar el conflicto y acabar con la huelga. Según Salvador Allende, las demandas del pliego eran una excusa para incluir exigencias políticas que querían destruir el proyecto socialista, y eso le parecía inaceptable. Si no, ¿por qué los camioneros pedirían, por ejemplo, revisar completamente el sistema económico y someterlo a una votación popular con el objetivo de cambiarlo? La respuesta del gobierno fue arriesgada pero defensiva. Utilizaron la Ley de Seguridad del Estado para acusar a León Vilarín de provocar una insurrección y arrestarlo en el acto junto a otros dirigentes. Aquí es cuando el Partido Nacional y el sector derechista de la Democracia Cristiana actuaron a toda velocidad. Catalogaron a Allende de censurador y anticonstitucional, mientras pedían la liberación inmediata de los gremialistas detenidos y el cumplimiento del pliego sin condiciones, estallando un paro en todo el país al que se sumaron otros oficios, comerciantes y hasta estudiantes, creando caos económico. Desde las fábricas que cerraban para protestar contra el gobierno, miles de trabajadores veían aterrorizados peligrar el proyecto socialista, así que decidieron intervenir violentamente con sus propias manos y tomar el control de las empresas para mantenerlas funcionando. A estas organizaciones colectivas se las llamó cordones industriales, y la violencia dentro de ellas comenzó a escalar cuando se dirigieron a golpear a dueños de locales para hacerles abrir sus puertas a la fuerza, mientras se le pedía al gobierno que no tuviera miedo y traspasara todas estas empresas privadas a manos del Estado. Al parecer, la única forma de impedir una contrarrevolución de derecha era con una revolución aún más fuerte, pero en la dirección contraria. ¿Y qué se podía hacer en una situación así? Enfrentar directamente a los obreros con los manifestantes del paro de camioneros probablemente conduciría a una guerra civil, y esa sería la excusa perfecta para que los partidos de derecha exigieran una intervención militar que restituyera el orden. Y por otro lado, ser excesivamente dialogantes podría llevar a la bancarrota del país, que irónicamente conduciría a una guerra civil y le daría la excusa perfecta a los partidos de oposición para exigir una intervención militar que restituyera el orden. El tiempo estaba en contra y el gobierno puso en marcha un plan que probablemente no solucionaría el conflicto, pero ayudaría a ganar valioso tiempo que cada vez se sentía más escaso. Allende anunció la creación de un gabinete político que incluía a dirigentes gremiales con generales de las Fuerzas Armadas destinados a recuperar el control social, y crearon un plan para devolver varias empresas expropiadas a sus dueños con la esperanza de llegar a algún acuerdo. Esta devolución de la propiedad privada fracturó aún más a la unidad popular, donde los partidos más extremos veían esto como una traición a los ideales socialistas, pero era un riesgo que Allende estaba dispuesto a correr a cambio de evitar una vez más detonar la bomba que tenía entre las manos. Solo con el nombramiento de 3 importantes militares como ministros del Interior, de Obras Públicas y Minería, se consiguió detener el paro, pero la polarización ya se había apoderado del país. Los atentados, enfrentamientos entre grupos terroristas y acusaciones constitucionales se volvían algo cada vez más común. Las empresas privadas seguían pasando a manos de los obreros, mientras los partidos políticos de derecha y centro derecha continuaban realizando intensos bloqueos al gobierno. La Unidad Popular se retiraba del Senado en forma de protesta, y desde las clases obreras hubo multitudinarias marchas contra la guerra civil. Por otro lado, en los grupos acomodados reinaba un ambiente de alarma ante el caos y culpabilidad
culpaban en gran medida a Carlos Prats, quien seguía los ideales constitucionalistas del difunto general Schneider y por lo mismo no estaba dispuesto a permitir un golpe de Estado para destituir a un presidente elegido democráticamente. El 27 de junio de 1973, un grupo de personas del Barrio Alto insultaron al general Prats, rayaron y rompieron su automóvil exigiendo que renunciara al cargo por alta traición a la patria al permitir que siguiera progresando el modelo marxista en Chile. Era en este contexto donde lo más temido por la Unidad Popular finalmente ocurrió y la vía pacífica al socialismo estaba a punto de caer para siempre. Atención, ante el ataque que está sufriendo la moneda por un grupo de golpistas, informa la CUT. Los trabajadores deben comenzar a ocupar inmediatamente fábricas, industrias y centros laborales. Deben mantenerse en estado de alerta y esperar las instrucciones de la Central Única. Desde la mañana del viernes 29 de junio, soldados y tanques liderados por el teniente coronel Roberto Super avanzaron por las calles de Santiago rumbo a La Moneda a vista y paciencia de todos los que transitaban a esa hora. Cercaron el lugar y a las 8:58 abrieron fuego en más de 500 ocasiones contra el edificio. El golpe había iniciado. Y aquí en el Paseo Bulnes, a solo metros del Palacio de la Moneda, todavía podemos observar en algunos edificios varios impactos de bala, que algunos han sido reparados, otros se mantienen exactamente igual que en la época. Y ver todo esto en persona me hace pensar en la desesperación que debe haber tenido la gente que vivió este momento. Me siento afortunado de nunca haber tenido que experimentar algo tan traumático y chocante como un golpe de Estado. El comandante en jefe Prats necesitaba reprimir esta ofensiva lo más rápido posible. Comenzó a buscar apoyo en otros cuarteles para enfrentar la insurrección del batallón blindado número 2, pero se encontró con una desagradable sorpresa. Los militares apoyaban al gobierno, pero no querían disparar a sus compañeros. Otros tenían familiares en ese batallón y se notaban visiblemente afectados. La situación era crítica y Prats, a punto de perderlo todo, hizo lo impensado. Alzó la voz diciendo que él era el comandante en jefe y su deber es reprimir el movimiento conspirador. Cualquiera que se negara a combatir sería considerado un traidor y los que realmente quisieran defender al país lo acompañarían. La contraofensiva comenzaba. El plan era arriesgado, pero parecía la mejor forma de evitar un baño de sangre. Militares liderados por Prats se pusieron delante de los tanques enemigos exigiendo uno a uno la rendición. En caso contrario, los amotinados sabían que eso significaba enfrentar toda la fuerza del Ejército Nacional. Cuando llegó el momento de detener al cabecilla de todo esto, Roberto Super, se produce un enfrentamiento y este huye junto a otros más en dirección sur. Parecía que podrían reagruparse, pero allí es donde son detenidos por sorpresa. Uno de los tres generales con más antigüedad, Augusto Pinochet Ugarte, estaba ubicado con su escuadrón precisamente para detener a los sublevados, proteger a Salvador Allende y preservar la democracia en Chile. Él había sido uno de los militares más leales a la Unidad Popular y por sus fuertes convicciones apolíticas y constitucionales, parecía algo natural que fuese él quien salvara el día. Así comenzaban a retirarse los tanques de La Moneda y el gobierno respiraba tranquilo tras haber recuperado el control político del país. Pero todo esto no era más que una ilusión. Con suma inquietud, Allende y su círculo más íntimo se dieron cuenta de algo terrible. Habían conseguido evitar el golpe, pero el apoyo de la clase obrera con el que tanto contaban para resistir algo como esto era mucho menor del que habían esperado. La gente no llegó en masa a defenderlo como se creía y rápidamente la derecha golpista tomó la derrota del tanquetazo como una victoria estratégica. Se dieron cuenta que con la colaboración de más conspiradores, la Unidad Popular revelaba una fisura que podría eliminarla del mapa para siempre. Tras esto, el rechazo a la figura de Prats creció tanto que una turba de mujeres fue a protestar a la casa del general, pero esta vez era distinto. En ese grupo había 6 esposas de generales activos e incluso oficiales vestidos de civil. Los sectores golpistas
golpistas del ejército ya estaban perdiendo el miedo a hablar y las divisiones ideológicas dentro de la institución alcanzaban oficialmente niveles muy peligrosos. En este escenario, y a pesar de haber cumplido con su misión sofocando el golpe, el rechazo crecía y su permanencia en el cargo solo ayudaría a polarizar más el ambiente. Decidió presentar su renuncia en agosto de 1973 en un ambiente de militares cada vez más politizados. Salvador Allende otra vez había quedado en una posición complicadísima, pero Prats le aseguró que de todos los militares había solo uno que demostró la suficiente lealtad y compromiso como para llevar el cargo de comandante en jefe del ejército. El golpe de estado se sentía a solo unos cuantos kilómetros y solo él podría detenerlo. Augusto Pinochet se convertía en la clave de Allende para manejar una situación que en cualquier minuto podía salirse de control de la peor manera. El recién frustrado Tancazo dejó a los trabajadores en una posición muy tensa, quienes al ampliar los cordones industriales empezaron a ocupar masivamente las empresas privadas, exigiendo disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Eduardo Frei acusó a Allende de aprovechar los cordones para armar militarmente a los obreros y prepararse para una revolución comunista. Comenzaron a realizarse allanamientos y llamados al ejército para que intervinieran, pues las marchas pro y antigobierno eran cada vez más numerosas y violentas. La situación ya era incontrolable. La dirección de la Unidad Popular se encontraba arrinconada y dividida internamente, oponiéndose a la mayoría de las decisiones de Salvador Allende en un momento crítico, mientras en la Fuerza Aérea, la Armada y la Marina se seguían tramando conspiraciones que cada vez se sentían con más fuerza y con menos secretismo. Sectores de izquierda se preparaban para una guerra civil, mientras creaban pequeñas milicias populares que contemplaban con terror la imposibilidad de hacerle frente a un ejército profesional organizado. Había llegado la hora de sacar la última carta bajo la manga, y si eso no funcionaba, el proyecto socialista estaba acabado. Después de muchos intentos, el presidente finalmente anunciaba un referéndum donde todos los chilenos decidirían si querían o no que Allende continuara siendo presidente. Era la última oportunidad que la UP tenía para encontrar una salida pacífica al conflicto. Si la mayoría del país votaba a favor del gobierno, hacer una intervención militar sería visto como algo antidemocrático y la gente estaría dispuesta a luchar contra el golpe. El problema, la Unidad Popular había perdido muchísimo apoyo entre la clase media, gente que se identificaba con la democracia cristiana, cada vez más aliada al Partido Nacional, quienes pedían armas y no votos para resolver esta crisis. Que nosotros hemos sido quienes reiteradamente hemos sostenido que solo las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros pueden usar las armas y que la formación de cualquier otro grupo armado constituye el más grave atentado contra el sistema democrático. Y así llegó el 11 de septiembre de 1973. Era la 1 de la madrugada y el presidente socialista Salvador Allende se encontraba sumido en un mar de preocupaciones. La información que acababa de recibir parecía ser un presagio de tiempos oscuros. Tropas militares avanzaban desde el norte hacia Santiago, aunque la explicación oficial era que se trataba de refuerzos ante posibles disturbios provocados por el desafuero de dos parlamentarios. Allende no podía evitar sentir una creciente desconfianza. La tensión crecía en las esferas más altas del poder. A pesar de los intentos de Allende por comunicarse con los líderes militares para asegurar su lealtad, cada respuesta era una evasiva o simplemente no llegaba respuesta alguna. En su mente, el presidente empezaba a aceptar la posibilidad de que los rumores de un golpe de estado fueran ciertos. A eso de las 5 de la mañana, Pinochet y otros altos mandos militares comenzaron a ejecutar la Operación Silencio, que buscaba neutralizar algunos medios de comunicación pro-allendistas y de esta manera evitar que la Unidad Popular hiciese algún llamado a los obreros para comenzar una guerra civil. La radio tiene que transmitir nuestro programa y tiene que transmitir en cadena lo que estamos lanzando al aire, que no estamos atacando al pueblo, estamos atacando a los marxistas que tenían dominado al pueblo y lo tenían hambrado. La ciudad comenzaba a despertar y la población se veía sorprendida por la repentina militarización en las calles. Toda especulación ya se estaba convirtiendo en una realidad aterradora para un bando y liberadora para el otro. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso.
y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. Y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. Y si para ese punto a alguien le quedaban dudas de lo que realmente estaba ocurriendo, este mensaje, también transmitido por radio, confirmaba absolutamente todo. Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la gravísima crisis económica. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Durante todas estas horas, el bando golpista había intentado llegar a negociaciones con Allende, pidiéndole que dejara el cargo y tomara rápidamente un avión para exiliarse al extranjero con su familia. Pero ante su negativa permanente, el ultimátum no tardaría en llegar. A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Negó la posibilidad de avión. Entonces hay que impedir la salida y si sale hay que tomarlo preso. Hay que estar listo para actuar sobre él. No vale matar la perra y sacar la moneda. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo ha informado una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Hasta que a eso de las 11 de la mañana sucedió. La verdad que la situación que se observa es absolutamente intranquila. Continúan los tiros. La moneda está siendo bombardeada, Manuel Laura está grabando. Nosotros estamos tirados en los jardines frente a la moneda. Manuel está en su posición, arriesgando su vida sin duda, con la cámara, con todo el equipo encima, tratando de llevar estas imágenes en momentos extremadamente graves. Fue en ese instante crítico cuando uno a uno los colaboradores de la Unidad Popular empezaron a desalojar el edificio por petición del presidente, quien parecía tener un especial interés en preservar la mayor cantidad de testimonios de supervivientes y así mantener el sentimiento de lucha vivo en la población. Salvador Allende, ya sabiendo que todo estaba perdido, se preparaba para transmitir un discurso por la única señal radial que tenía disponible. La incertidumbre reinaba y sin saber si alguien estaría al otro lado del parlante escuchándolo o si los militares interrumpirían la transmisión condenando su mensaje al olvido, pronunció sus últimas famosas palabras. Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! En medio del incesante bombardeo y las llamas que consumían a la moneda, Salvador Allende se enfrentó a su destino. Con la decepción y agonía de saber que no había escapatoria, tomó la decisión más drástica, rodeado por los escombros de lo que alguna vez fue el corazón de su gobierno. El presidente optó por quitarse la vida como último acto de resistencia. El eco de un disparo, al parecer de un arma regalada por su amigo Fidel Castro, resonó en aquel palacio sitiado, marcando el trágico final de un líder, para bien o para mal, que hasta el final dejó su huella en Chile y el mundo entero. El cuerpo en vida del expresidente de la República, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta de Morón de 80, hemos podido observarlo y realmente un rostro absolutamente destrozado. Vestía de plomo, una corbata azul con rojo y tenía su cuerpo ladeado hacia el costado derecho, estaba solo en un sillón de felpa de color rojo.
Desde aquí, la junta militar tomó rápidamente el control del país. Asumiendo el poder, se presentaron ante el pueblo como los salvadores en un momento de crisis. Algunos estadios se convirtieron rápidamente en campos de prisioneros, reteniendo a cientos de personas bajo la sospecha de simpatizar con el derrocado gobierno. Para algunos, este cambio en el poder fue un alivio, una salvación del comunismo que amenazaba al país y la promesa de un futuro brillante. Pero para otros, marcó el inicio de una oscura y dolorosa era plagada de un sufrimiento inimaginable. La corriente se aplica de la siguiente manera: se aplica el apunte, los senos, los pesos, dos perritos aquí nomás, punto, otro perrito en la ¿cierto? Y de ahí tú le das dando vuelta a la máquina, el golpe de corriente de la persona choca. Y así comienza una nueva y controvertida etapa histórica en nuestro país que te invito a ver cliqueando en este video.